Ok. Les invito a que busquen el libro de los Salmos, porque vamos a hablar. Yo dije, bueno, a cambio del sermón vamos a predicar algo que nos refresque en nuestra vida cristiana. Los sermones de discipulado y lo que es un verdadero discípulo han sido sermones y son fuertes, yo lo sé. Y como yo digo, lo aprendí de un teólogo, profesor mío, esto es más que amar a Cristo y ser bueno. Esos son los sermones del discipulado que estamos predicando, con profundidad. Pero vamos a coger un descanso hoy y vamos a hablar sobre la presencia de Dios, y sin ninguna agenda, sin nada profundo, voy a darle algunos consejos sobre la teología, la doctrina de la presencia de Dios. No les voy a hablar en sí del aspecto de Dios, el Dios omnipresente, es un atributo que está en todos lados. No voy a hablar de eso exactamente, no. Voy a hablar de la parte nuestra, en la presencia de Dios. Creemos que eso es algo que a veces lo reducimos a una simple idea, no nos damos cuenta que como se dice en teología, una expresión un poquito de los liberales, pero tienen razón, esto tiene que ser algo para el aquí y ahora, para nosotros, ¿ok? La presencia de Dios ahora. Dice el Salmo 16, ahí les invito a que lo busquen. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. ¿Ya lo tienen? Para los santos que están en la tierra y para los íntegros, es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, esos son sacrificios, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Esa expresión es hermosa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Como digo, yo tengo 5 puntos. Yo siempre tengo puntos. Ustedes saben, el problema es quitar los puntos. Pero de vez en cuando voy diciendo cositas buenas de este salmo antes de ir a la palabra aquí que queremos darle. Hay tiempo, nos quedan 26 minutos. La razón es porque esto es una expresión, o sea, algo extra para saber. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Algunos piensan que las revelaciones de Dios a veces son por sueño. Para que sepan, uno de los textos que más utilizan para basarse es este. Fuera de las personas que soñaron en la Biblia, este es uno de los textos que utilizan. Eso es extra. Bueno, es algo de teología para que lo sepan. Así que márquenlo cuando la gente dice, no, Dios habla por sueño. Cuando uno duerme en las noches, bueno, lo que utilizan es este, y lo que dice es poco, y sigue la conciencia. Quería decirles eso ahora. Pero continuamos. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. Porque está a mi diestra. ¿Okay? No seré conmovido. Él está al lado mío, lo que dice, o sea, en español simple. Él está al lado mío, aquí en mi lado derecho. Vamos caminando juntos. Así que nadie me va a mover, a asustar, a conmover. Por tanto, se alegró, por tanto, mi corazón. Versículo 9. Y se gozó mi alma. Hay alegría en este creyente. Hay gozo. Mi carne también reposará confiadamente. Oye, esta es la combinación de la alegría del creyente. Es espiritual y es física. Mi carne también reposará confiadamente. Pero antes de decir esa expresión, que es el aspecto físico, dice, mi corazón y alma, están juntos. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Esto es clave, porque no solamente habla de David y habla de la experiencia del creyente, sino que hay una tercera aplicación, la cual es la más hermosa, y es la aplicación profética. ¿De quién habla? De Cristo. Cristo. Su alma no se quedó en el lugar de los muertos. No que fue al infierno. No. Cuando murió
Dios. Muchos dicen eso basado en Pedro. No es eso. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cristo resucitó. Su cuerpo no se corrompió. Y dice ahora el 11. Me mostrarás la senda de la vida. Y viene ahora el texto más hermoso. En tu presencia hay plenitud de gozo. Yo quería ponerles un video, pero no me da tiempo. Después lo escuchen, lo puse en el blog pastoral. Busquen en el menú de abajo donde dice videos inspiracionales, algo de eso. Y entonces ustedes lo pueden escuchar. Es en tu presencia hay gozo. De Jaime Murray, creo que es el himno. Me encanta. Pero al menos meditemos en esto. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es en la presencia de Dios donde hay, ¿qué? Gozo. La pregunta es, ¿cuánto creemos esto? Les quiero sugerir algunas cositas que son importantes sobre el gozo en la presencia de Dios, porque esto es teología, eso se nos olvida. El mundo tiene muchas cosas para buscar gozos en lugares especiales. Todos los años salen en la revista 10 lugares para ver antes de morirse. ¿Han visto eso? Life Magazine, Time Magazine, Discovery Magazine, todos los magazines estos, todas las revistas estas, periódicos como National Geographic, todo el mundo tiene artículos así. Y todos hablan de 10 lugares para ver antes de morirse. Y es interesante porque de los 10 algunos se mantienen bastante constantes, como New York. Es interesante que New York siempre está ahí. Alaska, el Machu Picchu, ¿cómo se llama? El de Perú. Machu Picchu, ¿verdad? Ajá. Había 2 o 3 lugares como París y Río de Janeiro. Los otros 5 varían en diferentes listas, pero estos 5 están bastante constantes. Uno que aparece después de esto en bastantes listas son las murallas chinas. Yo no sé quién quisiera caminar por ahí, son bastantes miles y miles de millas. Hay que verlas según muchas de estas listas. Yo me puse a pensar, bueno, mira que nosotros los humanos somos varios. 10 lugares para ver antes de morirse. Son bonitos. Hay que poner Hawái. A mí me gusta Hawái, conozco de películas solamente que hay que poner Hawái. Y yo me pregunto, bueno, ¿por qué somos tan vanos? Porque usted, póngase en esos zapatos de viajar. Usted llega a París, yo sé que hay hermanos que han ido a París, y usted dice, wow, París, esta famosa torre de qué? ¿Cómo se llama? De Eiffel, la ven y dicen, qué hermosura, hay un restaurante ahí arriba, y hay un elevador ahora que han hecho, tengo entendido, y me encantaría ver cómo adaptaron algo moderno a un edificio tan viejo, o sea, es una estructura tan vieja, un elevador, es increíble, y todo el mundo, vamos a ver eso. Nueva York, amén, nuestra tierra, estamos orgullosos, Alaska, con el frío, lugares para ver antes de morirse. Qué vanidosos somos. No hay un lugar mejor que todos esos. Esa es la presencia de Dios. Y ese sí hay que verlo antes de morirse, porque el que no vea a Dios a través de Cristo antes de morirse, entonces no lo va a ver en el más allá, hasta el día del juicio. Y no va a ser para darle un abrazo y decirle buen siervo y fiel, sino para que sus ángeles lo tiren en el lago que le llama la Biblia fuego y azufre. Aclaración teológica, hay una agenda, estos puntos que vamos a ver. La Biblia utiliza ese lenguaje para que nosotros entendamos, pero cuando la Biblia habla de azufre es algo peor. Cuando habla del lago de fuego es algo peor. Pero nuestra mente finita, el Señor nos tiene que dar algo para que a veces nos espabilamos. ¿Qué tal la presencia de Dios? ¿Cómo hay la presencia de Dios? Dice el pasaje, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y yo quiero decirle lo primero es lo siguiente. No nos escondamos de su presencia y tendremos entonces gozo. En otras palabras, antes de hablar de la presencia de Dios, lo más importante es no intentemos escondernos de su presencia.
Muchos creyentes no tienen el gozo que menciona este salmo porque están escondiéndose de la presencia de Dios. Están escondiéndose quizás por pecados, por asuntos y problemas, y quizás vino la experiencia de Adán y Eva cuando nos dice Génesis 3, luego oyeron la voz de Jehová. ¿Se acuerdan cuando se comieron la manzana? ¿No fue una manzana? Tienen razón. Fue una guayaba. Fue una fruta, la fruta del bien y del mal. Pecaron. Y dice la Biblia que escucharon la voz de Jehová que se paseaba por el huerto, una hermosa figura. Muchos dirán, muchos liberales, dicen, eso es mentira porque Dios es espíritu, Él no se pasea. Cuidado, cuidado. ¿Existe el ángel de Jehová? Quizás, no sabemos. Quizás el mismo espíritu que precisamente está, pasaba por allí. Quizás como el espíritu entre el pacto de Abraham, ¿se acuerdan el pacto de Abraham? El primer pacto donde él partió los animales, cuando hizo el primer pacto con Dios, y caminó en medio de la noche una columna de humo y de fuego entre los animales muertos. Así que cuidado, porque la presencia de Dios está cuando pensamos que no está. Y dice que caminaba al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. ¿Se esconde usted de la presencia de Dios? ¿Me escondo yo? Hay algo malo aquí. Si nos escondemos de la presencia de Dios, vamos a no tener entonces lo que dice el pasaje. En tu presencia hay plenitud de gozo. Usted quiere alegría, quiere gozo, comience por estar en la presencia de Dios. La primera cosa por la cual yo me puse a pensar en este sermón, o sea, en reemplazo del otro, para poner el que tocaba hoy, era porque yo me puse a pensar anoche, leyendo una meditación, y me puse a pensar, bueno, entre los motivos de oración que debemos de orar, porque eso voy a estar predicando los miércoles, motivos de oración por las cuales tenemos que orar. A veces la Biblia nos dice de cosas que nosotros no nos damos cuenta, que son motivos importantes. Y uno es la presencia de Dios. Orar por sentir la presencia de Dios. ¿Cuántos aquí han orado por sentir la presencia de Dios? Muchos dirán, no, eso es pentecostal. Yo a veces en privado oro, Señor, visítanos con tu espíritu. Y yo sé que hay lugares donde si yo oro eso en voz alta, madre, Señor, ¿qué le pasa? Está hermático, pentecostal. Bueno, si creer en eso es ser pentecostal, pues lo soy. En verdad lo soy. Lo único que soy verdadero pentecostal, porque le doy respeto al Espíritu Santo y no me pongo a hablar de cosas extrañas. Los verdaderos pentecostales, nosotros respetamos la persona y obra del Espíritu Santo. Y Él se manifiesta. Y si Él visita. Y si no, miremos la presencia de Dios en la historia de esta nación. Cada vez que Él ha visitado esta nación, las cosas que han pasado, que han ocurrido, Dios ha hecho milagros. Queremos que Dios haga milagros en la nación esta y que sane la tierra. Pero es que el pueblo está huyendo de la presencia de Dios. Se está escondiendo de la presencia de Dios cuando lo que hay que hacer, y nunca olviden esto, es esconderse en la presencia de Dios. Ellos se escondieron de la presencia de Dios. Reconocieron que estaban en pecado. Y qué tontería, porque el Salmo 139 pregunta de una manera hermosa: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hago mi cama, o sea, allá abajo, donde están los muertos, según la cultura, la teología de ellos, hasta que ellos pudieran entender bien la verdadera teología de la muerte, porque nosotros la tenemos mejor. O sea, después de Cristo la pudimos entender mejor que antes. Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hago mi cama, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios es omnipotente, Dios está en todo lugar, y si nosotros verdaderamente creemos esto, pues tenemos que saber que podemos orar por el
el gozo que hay en la presencia de Dios. Hay cristianos que no se alegran. ¿Los han visto? ¿Los conocen? Aquí no los hay. No los hay. Aunque cualquier semejanza es pura coincidencia. Pero a veces nosotros nos preguntamos, ¿dónde está la alegría? El fruto del Espíritu es gozo. ¿Qué comienzo el del apóstol Pablo? Es el gozo. Pues viene paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, toda la lista de eso. Es gozo. El Señor Jesús nos habla del gozo. Mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Porque es una paz basada en un gozo verdadero. Salmo 31 nos recuerda: en el refugio de tu presencia esconderás, dice, los esconderás de la conspiración del hombre. Es un salmo hablando de los creyentes que son perseguidos. Él nos esconde en su presencia. Así que, hermanos, sería bueno comenzar a orar por la presencia de Dios. Es verdad que creemos que nosotros tenemos ya al Señor, tenemos ya al Espíritu Santo, no nos hace falta una segunda unción, no nos hace falta una imposición de manos, no nos hace falta ninguna manifestación extraña, pero sí nos hace falta que la obra de Dios nos visite como Él hizo en el pasado, porque el Espíritu Santo se puede entristecer. ¿Están conmigo en esto? Y eso es lo mismo que no estar en la presencia de Dios. Estar y no estar. Pero hay algo más. Quiero exhortarles también, hermanos, a que seamos humildes. Seamos humildes ante su presencia y entonces tendremos gozo. Primero, la palabrita es que no nos escondamos. Es el consejo, por si quieren escribirlo. No esconderse. Ahora es seamos humildes ante su presencia. Dice en Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Cuando Dios exalta, hay gozo. Pero cuando uno se exalta, hay amargura de espíritu, porque es por las fuerzas de uno. Pero cuando Dios se levanta, hay gozo. Porque está la seguridad de que Dios es el que levanta. Y lo que Dios levanta, nadie lo tumba. Y si no, vaya a la Escritura. Vaya, por ejemplo, la famosa visión de Daniel, cuando él sueña aquella imagen que son los imperios. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ok. Para los que no, ustedes leen en Daniel, después del capítulo 6, usted va a ver la visión de Daniel, donde él ve estas imágenes, esta imagen formada de diferentes materiales, y ahí todos representan imperios muy poderosos, pero al fin y al cabo, al final, viene una roca, una piedra, que sabemos que es Cristo, y destruye sencillamente en un pequeño machucón, en un pie que era de barro, se cae el estatua. Se caen todos los imperios, porque Dios levanta los imperios. ¿Sí? ¿Sí? Sí, pero también los tumba, porque hay uno solo que Él levantó y que no va a ser derrotado jamás, de Cristo. Así que, hermanos, yo estoy diciendo este toque teológico de la presencia de Dios para que entendamos que si nosotros somos humildes y nos aferramos y nos afanamos en ser humildes delante de Dios, Él nos va a dar gozo. No pensemos que es por nuestras fuerzas que vamos a lograr las cosas en la vida. No, es Dios. Este afán que tiene ahora el mundo de tratarse de unir, el nuevo orden. Ahí está China, uniéndose con Alemania y no sé qué otro país ahora, no me acuerdo de las noticias. Quieren los tres estar firmes, apuñaleando a Estados Unidos. Y uno dice, ¿qué cosa? Bueno, se espera, es de esperarse, porque el mundo es así. Recibe, coge lo que puede, después traiciona. Pero nosotros tenemos un imperio que aunque nosotros, ahora no hablo de la política, hablo de Cristo, que aunque nosotros nos traicionen,
aunque Satanás se una con toda su hueste y haga lo peor para derrotarnos, no va a lograrlo porque nosotros pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si Él derrotó la muerte, ¿qué existe que el Señor nos pueda derrotar? Así que, hermanos, cuando vemos esta expresión, en tu presencia hay plenitud de gozo, meditemos. Vamos a humillarnos delante de Dios y vamos a tener gozo. Así que la actitud para ir a la presencia de Dios es humildad. Y vamos a entender mucho el gozo. El 1 Pedro 5:6 nos recuerda este toque cuando dice humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte al debido tiempo. Pero hay una cosa más hablando de la presencia de Dios y poder experimentar el gozo. O sea, primero, si se acuerdan la palabrita, ¿cuál era? No es esconderse. Ahora nos humillarse delante de su presencia. Y quiero hablarles otra palabra. Derramemos nuestros corazones. Derramemos. A mí me encanta. Este es uno de mis versículos preferidos. Salmo 128:8, Filipenses 1:6 y esto. Dice, Lamentaciones 19. Levántate y da voces en la noche. En el comienzo de la vigilia, dice la expresión, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Cuando un cristiano, cuando una familia, cuando un matrimonio, cuando un joven, cuando una joven, cuando una congregación derrama como agua su corazón, o sea que no controla. Déjenme explicar este texto. Hermanos, cuando uno derrama, eso significa que no hay vuelta atrás. ¿Están conmigo? Es como la mujer aquella, ¿se acuerdan? Que ungió los pies de Jesús con su cabello. ¿Cómo se llamaba? Ajá, ¿cómo? María, cuando lavó los pies de Jesús con su pelo. ¿Qué dice que ella hizo con aquel vaso de alabastro? ¿Qué hizo? Lo quebró, lo rompió. Aquí ya no hay vuelta atrás. Todo es para Cristo. Cuando uno derrama en la cultura hebrea, esa es una palabra importante, no como la del occidente, que somos controladores. En aquella otra cultura, en la del Señor, en aquellos idiomas, era diferente. Derramar significaba que no había control, ya se derramó. Por cierto, un paréntesis, parece que en hebreo, en proverbio, cuando se habla de las palabras, cuando derraman, los chismes, las cosas como un río, ¿verdad? Es un derrame. ¿Quién limpia eso? Es la expresión basada en el lenguaje hebreo. Y aquí uno derrama su corazón. No hay vuelta atrás. Cuando uno está delante del Señor, derrama todo. Sus problemas, sus asuntos, sus frustraciones, sus temores, sus dudas. Sus fracasos. En la presencia de Dios, cuando eso se hace, entonces tenemos gozo. Pero hay algo más, ¿no? Si tuviera más tiempo de hablar de esto, hay algo más y quiero que se vayan a su casa. Una cuarta palabrita más. Después viene la última. Luchemos. Esta es más activa. Luchemos, pero en oración ante su presencia. Y tendremos gozo. ¿Ustedes creen que la oración debe ser lucha? ¿Se acuerdan aquel personaje bíblico que cojeaba? Oye, esa maestra fue dominicana, por favor, pónganle un dedo en la boca. Ya está cerrado. No quiero una respuesta más. ¿Quién es el personaje bíblico que cojeaba? Israel. Ok, Israel, Jacob. Ajá, sí, se llamaba así, Israel, que vino a ser Jacob. Israel, el príncipe de Dios, y luego le llamaron Jacob, que por cierto, bueno, Jacob mentiroso, después vino a ser Israel. O sea, de mentiroso vino a ser el príncipe de Dios, lo cual es una cosa de la gracia de Dios. A los mentirosos los convierte en sus hijos, pero cojeaba. ¿Y por qué cojeaba? ¿Estaban jugando soccer? ¿Domingo? Estaba cojeando porque peleó con quién. Con el ángel de Jehová y lo aguantó y no te dejo ir. Si ¿cómo es el corito? Si no me bendice, ¿cómo es? Ese corito. Que lo aguantó y si no me bendice no te vas. Es un corito. Bueno, eso es bíblico. Me aguantó.
un pasaje misterioso, porque el ángel de Jehová peleando. ¿Usted se imagina al Señor peleando? A ver, Moisés, no tenga problema, mete la mano aquí, vas a actuar y va a pasar. ¿Qué tenía? Lepra. Mete la mano. Ya sangre. No tengas miedo, tira la vara al piso. Una serpiente. Recógela otra vez. Con hablar. Y dijo, y sea la luz, y fue. Mira la creación. El que hablaba, peleando. Pero es que eso es un simbolismo. El Señor le dio ese privilegio a Jacob. Un privilegio pelear con Dios. Quisiera meternos en esta teología, pero el tiempo apremia, pero es hermoso. Dios no pelea con nadie. Él mata así. Él dice la palabra, se acaba. Como Herodes. Herodes un día habló, dando su mensaje, ¿qué pasó? Cayó, comido. Dios hizo así. Pero peleó con Jacob. Qué privilegio es de Jacob. Pudo pelear con Dios, con el Señor. Y fue en oración. Para nosotros esto tiene que ser en oración. Gracias a Dios, porque si yo veo a la gente de Jehová, me mando a correr. En oración. Lo aguantaba, no lo dejaba ir, y la gente de Jehová lo tocó. Entonces cojeaba, para toda la vida cogió. Hermanos, en su presencia hay plenitud de gozo. Pero para que experimentemos eso, dice Romanos 15:30, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que luchéis conmigo en oración por mí delante de Dios. Hermanos, la lucha es en oración. Por eso, si usted no se une a una célula de oración, usted está fuera de combate. Como este soldado que va a Irak y piensa que va a ir de vacaciones, estar en una piscina. No. Es más, como hemos visto de los hermanos de varias iglesias que han estado en Irak, jóvenes, o mi cuñado, personas que han estado en la guerra, están allá. Aún en el silencio están en guerra. No tienen las armas en la base, pero hay un lugar donde están puestas. Y al mínimo llamado, a la mínima orden, al mínimo sonido de una alarma, o algo, van a correr a ese búnker, a ese lugar parecido a este templo, a coger sus armas. Listos. El miércoles es un tiempo de lucha también. Tiempo para venir y orar. El jueves por la mañana, otro tiempo de lucha. Cada vez que montemos en nuestros carros es un tiempo de lucha. Mi costumbre de niño ha sido siempre, cuando monten un carro, orar. Cuando montaba en los cuadros en guagua, al bus. Allá en Cuba, yo oraba y que había que orar. Yo vi jóvenes que se mataban delante de uno, tratando de forcarse una guagua, un bus, se caía y las gemelas le pasaban por encima. Y son cosas que uno ya aquella cosa, y más se airaba contra el gobierno. Como nuestros jóvenes, allá en el bus para ir a estudiar. Pero cuando uno va a la presencia de Dios, el Señor empieza a sanar y a limpiar, y empieza a perdonar y a tener gozo. Pero eso se hace en oración, hermanos. Si no hay oración, no se puede. 1 Tesalonicenses 1:3, nos acordamos sin cesar otra vez delante de Dios y Padre nuestro de las obras de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la perseverancia de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. La oración, oh, qué guerra tan hermosa. No pensemos que nosotros estamos hechos para ser vivos en el mundo. A cualquier cristiano, un buen cristiano, lo hunde. Si no depende de la oración, no estamos hechos para eso. Es más, cuando el más vivo del mundo se convierte, el Señor lo cambia de tal manera que ahora se convierte en lo tonto del mundo. Nuestra lucha es en oración. Cuando yo le hablo a personas a veces que andan en drogas, y a veces se da la razón, me quita una pistola o algo, yo pongo esa verdad, Señor, por ti y en oración. En oración. Hermanos,
usted no está luchando nomás por su familia, por su matrimonio, si usted no está luchando en oración, vaya a la corte y empiece a firmar ya su divorcio. Es en oración. Si no es en oración, no se puede. Si no es en oración, no se puede hacer nada. Y una palabrita más para terminar. Amén. No lo dijeron, pero se quedaron pensando. Miren a ver qué entrada está así. Que no me diera cuenta. Right? ¿Eh? ¿Está escuchando? Ese era decir el santo. Ese era Nemesio. Ese es el santo que yo mencioné en un sermón. Se ponía molesto con un seminarista y no te voy a decir nada, pero estoy pensando. Era Nemesio. Anyway, vivamos la... Hermanos, por favor, fíjense esto. Que voy a decir ahora es el más... Vamos a ser controversial porque este se sale de la parte inspiracional. Vivamos la presencia de Dios delante de los hombres. El mundo necesita ver cristianos nacidos de nuevo. Hay pocos. Hay pocos. ¿Usted se imagina si todos los creyentes que están ahora mismo en una iglesia local salieran, los miles y miles que hay ahora mismo, más de 40,000 personas en Palm Beach County, sentados en una iglesia, si más de 40,000 personas salieran a las calles practicando lo que nosotros proclamamos creer, ¿se imaginan eso? Hay una sola conclusión. O Dios no tiene más poder que el diablo, o sus representantes, nosotros, no están haciendo un buen trabajo. Y creo que es la segunda opción. Dios tiene más poder, pero nosotros, sus representantes, no hacemos un buen trabajo. Los más de 40,000 creyentes que están ahora mismo sentados ya a punto de salir de las iglesias, son muchos, eso es mucho. Ya, eso no es nada. 40,000 es mucho. Y vamos a la presencia de Dios delante de los hombres, dice en 2 Corintios 8:21. Porque procuramos que las cosas sean honestas. Noten esto. No solo delante del Señor, la presencia de Dios, sino también delante de los hombres. Hermanos, si nosotros decimos que estamos en la presencia de Dios, si nosotros vivimos delante de la presencia de Dios, pues tenemos que permitir de alguna manera que el mundo vea a un pueblo que está en la presencia de Dios. Eso va a ser la diferencia. Quiera Dios que entendamos esto. Quiera Dios que entendamos que no podemos escondernos de su presencia. Vamos a decir las palabritas, mira, a ver si me fueron de la mente. Vamos a no escondernos de su presencia. Vamos a ser humildes en su presencia. Vamos a derramar nuestros corazones en su presencia. Vamos a luchar en oración delante de su presencia. Y vamos a vivir delante de los hombres como que estamos verdaderamente en la presencia de Dios. Ellos van a querer estar en la presencia de Dios. Wolfgang, uno de los evangelistas preferidos míos, uno de mis héroes, no lo menciono mucho menos en algunos de mis círculos. Era un pastor pentecostal en Inglaterra. Sus testimonios son tremendos. Una ocasión parece que su esposa ya se había muerto, los médicos podían, la levantó del hospital, la dejó en la cama del hospital, la puso contra la pared, la gente, este hombre está loco, llama a la seguridad. Y dijo, en el nombre de Jesús, y le habló, y aquella mujer revivió y sana. No voy a meterme ahora en esto. Pero me gusta siempre en su biografía. Él iba en los años 40, 50 en un tranvía en Londres y se montó a alguien. Creo que lo dije aquí, pero no importa, escuchen otra vez. Me encanta. Y aquel hombre, el Espíritu de Dios iba con él de tal manera
que sin hablarle a las personas, muchos le preguntaban de Cristo. Y le decían, ¿quién es usted? Sentían algo y él les hablaba y se convertía. Y un joven, un pandillero se le acercó y le dijo, I don't know what the hell you got. Una chusmería. No sé qué infierno usted tiene. Pero cualquier cosa que sea, yo lo quiero. Aquel hombre le dijo, vamos a orar. Y te voy a presentar al que yo tengo, a Cristo. Aquel día ese joven vino a Cristo. La presencia de Dios, cuando verdaderamente está en nosotros, en los creyentes, a veces no hay ni que hablar. El mundo va a ver nuestras obras y van a creer. Quiera Dios que estemos en su presencia, ahora y siempre. Amén.